Dios te dice hoy, ¿por qué te cuesta tanto confiar otra vez? Yo calmo tu miedo y restauro tu fe. Palabra de Dios. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que, cuando todo se derrumbó, una parte de ti se rompió por dentro? Como si algo hubiera muerto. Y desde entonces, por mucho que lo intentes, por mucho que reces, por mucho que desees volver a creer, algo te lo impide. Quizás nadie lo sepa, pero tras tu sonrisa hay un alma que ya ha gritado de dolor en el silencio de la almohada. Y ese dolor no ha desaparecido, solo se ha ocultado. Y por eso volver a confiar parece imposible, porque cuando se traiciona la confianza, no solo se rompe la fe en los demás, se rompe la fe en uno mismo, se rompe la fe en Dios, se rompe la certeza de que todo saldrá bien. Pero hoy algo poderoso está a punto de suceder, porque este no es un mensaje cualquiera, es un reencuentro, una respuesta del cielo para tu alma exhausta. ¿Crees que estás aquí por casualidad? No lo estás. El Espíritu Santo te trajo aquí porque hay algo urgente que necesita ser dicho a tu corazón. El miedo que sientes, esa barrera que te impide volver a amar, a confiar, a vivir, puede romperse. Jesús sabe exactamente dónde perdiste la confianza. Él vio el momento en que juraste que jamás dejarías que nadie se acercara de nuevo. Él vio tu silencio interior, incluso rodeado de gente, y no solo lo vio, Él sintió contigo. Y lo que te revelará hoy es tan profundo que tu fe se restaurará desde dentro. Necesitas escuchar cada palabra hasta el final, porque hay una revelación específica, casi olvidada por generaciones, sobre por qué sufres tanto para volver a confiar. Y cuando se revele, todo tendrá sentido. Sí, Jesús quiere restaurar tu fe. Sí, quiere calmar este miedo que te paraliza. Pero primero, necesita que te permitas ser tocado. Permítete. Cierra los ojos un momento. Siente esta presencia que comienza a inundar el ambiente donde te encuentras. Es real, es sagrada. Porque hoy, aquí, comienza tu sanación. Hoy no solo escucharás un mensaje, vivirás una transformación. Y lo único que te pido es, quédate hasta el final, porque la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo, por fin ha llegado. Respira hondo. Lo que sientes no es casualidad, es el Espíritu Santo tocándote. Y si este mensaje ya te conmueve, exprésalo en los comentarios. Jesús, restaura mi fe. Esto no es solo una frase, es un clamor espiritual. Es un paso hacia la sanación que Él desea derramar en tu vida. Al comentar, vences el miedo, rompes el silencio que te aprisionaba, te preparas espiritualmente, y si ya has sentido la presencia de Dios en ti, dale me gusta a este video. Porque cada me gusta es como una llama de esperanza que se enciende en la vida de alguien que también necesita escuchar esta palabra. Al dar me gusta, evangelizas con un simple gesto. Permites que más corazones sean alcanzados, que más vidas sean liberadas. Y si no es la primera vez que algo aquí te llega al alma, suscríbete, porque este canal es más que contenido, es un refugio espiritual. Aquí no estás solo, somos una comunidad de fe, sanación y nuevos comienzos. Tú formas parte de ella, y si deseas acercarte aún más, si quieres ser parte activa de esta misión, de llevar el Evangelio a corazones afligidos, hazte miembro de este canal. Al hacerte miembro, ayudas a que este mensaje llegue a otras vidas. Y por favor, escucha con atención. Jesús ha revelado algo muy importante sobre esta situación que estás viviendo. Y necesitas oírlo antes de salir de este video. No te apresures. Quédate. Cada segundo a partir de ahora ha sido preparado para llegar a donde nadie más ha podido llegar. Estás a punto de escuchar palabras que liberarán lo que creías que jamás sanaría. Prepárate. Este es un momento sagrado. Abre tu corazón. Jesús quiere hablarte.
El polvo seco aún se aferraba a las sandalias de José, cuyos ojos se esforzaban por comprender lo que jamás tendría sentido. Sus propios hermanos, aquellos con quienes compartieron pan, sangre e historias de la infancia, lo habían vendido como esclavo a extraños. El viaje a Egipto fue más que kilómetros bajo el sol abrasador. Fue una inmersión en el dolor de la traición que le traspasó el alma y dejó al descubierto un miedo profundo. ¿Cómo podría volver a confiar cuando quien debió protegerlo fue el primero en herirlo? La noche cayó silenciosamente sobre el campamento de los mercaderes y José, atado, sentía cada latido como un grito de terror ahogado. La confianza, antes natural, era ahora un muro tortuoso, imposible de reconstruir tras semejante desilusión. ¿Alguna vez has sentido esa herida profunda, la de entregar tu historia, tus sueños, tu confianza a alguien, familia, amigos, seres queridos, y recibir a cambio solo el gélido vacío de la traición? ¿Cuántas veces, después de eso, el miedo ha bloqueado tu voluntad de volver a confiar, convirtiendo la desconfianza en un escudo doloroso? Tal vez te hayan dicho que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿y si los años solo profundizan el miedo a volver a abrir tu corazón? ¿Es la dificultad para volver a confiar una debilidad tuya, o se está forjando algo sagrado entre las ruinas de esta decepción? En la prisión de las emociones, es fácil perderse y dudar de si alguna vez será posible recuperar la fe en otra persona o en uno mismo. El Egipto de José puede parecer lejano, pero la sensación de estar atrapado por la traición es universal. El miedo a volver a mostrar vulnerabilidad se convierte en una oscura prisión, donde cada recuerdo del pasado susurra, ¿y si vuelve a suceder? La inquietud ante nuevas posibilidades, la ansiedad al pensar en confiar, todo esto revela un dolor que Cristo conoce profundamente. No estás solo. Hay millones de corazones que, al ser traicionados, deciden no volver a confiar plenamente. El dolor intenta convencerte de que es más seguro aislarte, pero hay algo que nadie te ha contado. En el preciso instante en que José fue traicionado, Dios ya estaba preparando un camino de restauración, algo humanamente imposible de imaginar. Vean lo que dice la palabra. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. José fue rechazado, humillado, vendido y olvidado por quienes más amaba. Pero en medio de esa oscuridad, Dios transformó la injusticia en un camino de honor. Aunque el temor a volver a confiar estaba justificado por todas las heridas, José mantuvo su corazón atento a la voz del Señor. ¿Acaso no reside ahí el secreto? No se trata de confiar ciegamente en los hombres, sino de aprender a entregarle al Señor incluso los fragmentos rotos de nuestra confianza, porque cuando Él toma lo que se ha roto, sucede lo imposible, la restauración. Ahora, observa tu propia vida. ¿Cuántas veces te has cerrado en ti mismo, has levantado muros, te has aislado del mundo solo para evitar volver a saborear la amargura de la decepción? Te hicieron creer que perdonar sería ingenuo. Te dicen que si bajas la guardia, terminarás lastimado. Pero ¿acaso este miedo a abrirte de nuevo no te roba la paz, tu derecho a ser feliz y a experimentar conexiones profundas? Hay un ciclo que necesita romperse, y no es seguro estar atrapado tras rejas invisibles. La verdadera restauración, la que calma el miedo y restaura la fe, no proviene de las personas, sino de un Dios que se deleita en transformar el dolor en propósito. Quizás hoy toda tu historia parezca oscura. Quizás confiar en alguien, o incluso en Dios, sea un desafío tan abrumador como cruzar un desierto. Pero Dios usa incluso las traiciones más dolorosas como parte de su plan de honra.
toma lo que estaba destinado a la destrucción y lo convierte en un camino de bendición. Cuando José fue encarcelado parecía el fin, pero allí halló favor, desarrolló dones, se convirtió en un ejemplo a seguir porque, aún herido, no permitió que el miedo hablara más fuerte que la esperanza. Y si Dios también está usando tu decepción para forjar una versión más fuerte, más sabia y más sensible de ti, podría estar preparando, en secreto, algo mucho más allá de lo que te atreves a imaginar. La verdad es que restaurar la confianza no se trata de ignorar el dolor del pasado, sino de permitir que Dios le dé un nuevo significado. No se trata de fingir que no duele, ni de obligarse a confiar en nadie. La invitación es a entregar ese miedo al Señor, dejar que Él calme la tormenta interior y guíe tu corazón hacia el punto correcto para abrirte de nuevo, aunque sea con pasos tímidos. Y si nunca te permites volver a confiar, ¿cuánto futuro perderás solo por miedo a repetir el pasado? ¿Cuántas relaciones, oportunidades y sueños esperan tu sí a la restauración? Elegir confiar es valiente porque implica un riesgo, pero con Dios, incluso el riesgo se transforma en un destino victorioso. Siente el peso de estas palabras, pero Dios lo guió hacia el bien. No importa lo que te hayan hecho, ni la magnitud del dolor. El plan divino es guiar tu historia, incluso a través del trauma, hacia un lugar de paz. No tienes que cargar solo con el miedo a volver a confiar. Hay alguien capaz de calmar este pánico, restaurar tu fe y transformar el dolor en fortaleza. Ahora reflexiona. ¿Estás dispuesto a entregar tu miedo a aquel que renueva todas las cosas? ¿O permanecerás atrapado en el ciclo de la desconfianza, dejando que la marca de la traición defina quién eres de ahora en adelante? Si sientes que este mensaje te ha conmovido profundamente y deseas, como un acto de valentía, entregar tu miedo a Dios y pedirle restauración, escribe en los comentarios: Señor, restaura mi confianza. Declara esto, no para mí, sino como un testimonio público, un paso hacia la libertad. Tu comentario podría ser el comienzo de un milagro, no solo en tu vida, sino también en la de otros que están atrapados por el miedo a volver a confiar. Tienes el valor de tomar esta decisión ante el Señor hoy, porque créeme, hay un secreto oculto en esta historia y puede transformar tu perspectiva sobre tus traumas. Pero esto es solo el principio. Un giro aún más profundo podría estar a punto de revelarse, y quizás lo que descubras a continuación sea lo que finalmente te libere del miedo y te devuelva la paz que tanto anhelas. Cuando Ana se arrodilló en el frío suelo del templo, con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón destrozado por años de desprecio, la escena era más que un retrato de fragilidad. Era la silenciosa explosión de un alma cansada de confiar y sufrir. Penina, con su voz afilada como un cuchillo, repetía día tras día las palabras que destrozaban toda esperanza. Ana, que solo anhelaba el abrazo de un hijo, veía sus plegarias resonando en un cielo que parecía mudo. El peso de tantas decepciones no era ligero. Había crecido como un muro alrededor de su pecho, haciendo que incluso soñar fuera arriesgado. Quizás conozcas este sabor amargo, la humillación de haber confiado los secretos más profundos de tu alma a alguien que los pisoteó todos, convirtiendo el acto de confiar en algo casi doloroso como una herida que nunca deja de arder. No es solo añorar lo que pudo haber sido. Es el temor de que permitirse confiar de nuevo abra las puertas a una nueva herida. Ana sabía que no solo la infertilidad la marcaba, sino también el juicio constante de quienes no comprendían su dolor. Tras cada sonrisa forzada, se escondía el miedo a volver a fracasar, el miedo a ser traicionada, el miedo a que incluso Dios la hubiera olvidado. Si alguna vez te has sentido invisible, sola en medio de una tormenta de voces silenciosas, Ana es tu espejo. En este escenario, confiar parece un riesgo para quienes solo han conocido la decepción.
No se trata de falta de fe, sino de la acumulación de pequeñas muertes, promesas rotas, amistades arruinadas, sueños truncados por quienes debían protegerlos. La vergüenza paraliza, la duda susurra que a nadie le importa, y el valor para creer se esconde tras muros construidos para evitar el sufrimiento. Cuando Penina se burló, destruyó no solo la esperanza de Ana de tener un hijo, sino también su voluntad de intentarlo de nuevo. ¿Te has preguntado alguna vez si volver a confiar es una locura? ¿Has sentido alguna vez que tal vez la respuesta de Dios no llegue, que el cielo permanezca cerrado para peticiones como la tuya? Muchos afirman que el tiempo lo cura todo, pero ¿es realmente el tiempo lo que cura? ¿O la decisión de no endurecer el corazón? Y si el verdadero milagro no reside en recibir lo que se pide, sino en no amargarse mientras se espera. La pregunta, ¿por qué cuesta tanto volver a confiar?, resuena en la historia de Ana y, a menudo, en la tuya. En definitiva, abrir el alma después de tantas traiciones es como caminar descalzo sobre cristales rotos, un gesto de extrema vulnerabilidad. Pero Ana no permitió que el miedo la definiera. Entre lágrimas y esperanza, hizo lo impensable. Abrió su corazón, no ante los hombres, sino a los pies de Dios, exponiendo sin reservas su dolor, su miedo, su vergüenza. No suplicó con los dientes apretados que todo cambiara, sino que abrió su herida a aquel que puede sanar lo imposible. En este gesto reside una revelación que puede restaurar tu fe. Dios no se asusta de tu desesperación, no se cansa de tu llanto repetido, ni se fatiga del peso de tu humanidad. Ana no fue rechazada por Dios. Al contrario, su entrega sincera se convirtió en la puerta de entrada a la promesa. Por eso oré, y el Señor me concedió lo que le pedí. 1 Samuel 1:27. Este versículo no es solo un registro histórico, es el testimonio de una respuesta que nace cuando nos atrevemos a confiar incluso con el corazón roto. Percibes la brecha que existe entre la fe performativa, que pretende no sentir dolor, y la fe auténtica, que se presenta herida pero abierta. Imagina las consecuencias si Ana hubiera optado por guardar silencio, si hubiera sucumbido al cinismo, si hubiera permitido que la hostilidad de Penina o el silencio de Dios endurecieran su corazón. ¿Cuántas veces, por orgullo o miedo, también nosotros ocultamos nuestro dolor e intentamos resolverlo solos, como si la fortaleza radicara en ignorar la debilidad? La historia de Ana nos conmueve profundamente, revelando que la sanación no está en aparentar fortaleza, sino en aceptar las necesidades de los demás. Dios mismo se revela más en lágrimas solitarias que en sonrisas superficiales. La respuesta de Dios a Ana no llegó tras una postura perfecta, sino tras una entrega total y sincera, donde ya no tenía nada que perder. Esto desafía la creencia de que solo podemos buscar a Dios con pureza y firmeza. Al contrario, es en nuestros peores momentos cuando Él se acerca para restaurar la fe que creíamos imposible de recuperar. ¿Por qué sería diferente para ti ahora? El miedo a la decepción puede paralizar, pero la vulnerabilidad ante Dios es la tierra fértil donde brota la restauración. ¿Te has dado cuenta de que a menudo lo que impide recuperar la confianza no es la ausencia de milagros, sino el miedo a parecer frágil? El mundo enseña que mostrar debilidad invita a sufrir nuevas heridas, pero el Evangelio invierte esta lógica. Es en nuestra debilidad cuando somos fuertes, porque Cristo se hace presente precisamente cuando admitimos que no podemos hacerlo solos. ¿Qué pasaría si tú, como Ana, abandonaras todo intento de aparentar fortaleza y permitieras que Jesús se ocupara incluso de aquello que te has ocultado a ti mismo? Esto requiere más valentía de la que muchos imaginan. Después de todo, no es fácil abandonar las defensas, bajar la guardia y admitir que confiar está fuera de nuestro alcance. Pero es en ese momento, cuando la fe parece imposible, que Dios siembra algo nuevo,
una fuerza que no proviene de nosotros, sino de Él. Lo que Penina llamó debilidad, Dios lo reconoció como verdadera fe. Si te encuentras rodeado de silencio y burla, si la vida te ha enseñado que esperar duele y que confiar es peligroso, la invitación de hoy es a hacer como Ana. No busques justificaciones, no esperes a que las circunstancias cambien. Entrégate por completo, incluso con miedo, incluso con ira, incluso con dudas. ¿Qué tienes que perder que no te hayan arrebatado ya quienes te decepcionaron? Quizás el mayor milagro de todos sea este, redescubrir la capacidad de confiar de nuevo, no porque las personas hayan cambiado, sino porque Dios es fiel a pesar de todo. Él transforma el mal en bien, la vergüenza en honor, el lamento en canto. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Y si te atrevieras a declarar ahora en medio del dolor, elijo confiar en que Dios aún puede cambiar mi historia. Esta es la clase de fe que el cielo honra. No porque seas fuerte, sino porque Dios es más grande que cualquier decepción. Si este mensaje te ha conmovido profundamente, escribe en los comentarios: entrego mi dolor y confío en Dios. Transforma tu vulnerabilidad en un testimonio público de esperanza. Permítete experimentar la restauración que solo el Señor puede brindar. Tu comentario podría ser el inicio de tu liberación, o quizás la inspiración que alguien necesita para no rendirse. Y hay algo aún más profundo en la historia de Ana que puede revelar un secreto imposible de ignorar. La verdadera revolución ocurre cuando comprendes que no toda espera es castigo, sino a menudo preparación para lo imposible de Dios. Lo que está a punto de ser revelado puede transformar tu fe para siempre. El gallo canta mientras el alba lucha por abrirse paso entre las sombras. Pedro, envuelto en el frío penetrante de la noche, intenta calentarse junto al fuego de otros hombres. Su respiración es pesada, entrecortada por la tensión que se cierne sobre el ambiente, pues sabe que, cerca de allí, Jesús está siendo juzgado. 3 voces rompen el silencio. Estabas con él, te vi con el Nazareno, tu forma de hablar te delata. Pedro responde, primero con nerviosismo, luego con temor y finalmente con desesperación: no conozco a ese hombre. Y cuando la tercera negación estalla, el canto del gallo rasga el silencio, atravesando el corazón del discípulo como una flecha. Siente el peso de una culpa tan intensa que parece aplastarle el pecho, un dolor que paraliza su alma. El miedo a no poder reparar jamás lo que ha hecho, el terror a no ser nunca más digno de perdón ni de confianza. Con los ojos llenos de lágrimas, Pedro huye, sintiéndose un fracaso ante su propio Salvador. Tú que estás viendo esto, ¿has sentido alguna vez este dolor? ¿Te has encontrado alguna vez reviviendo tus fracasos, preguntándote por qué es tan difícil volver a confiar en Dios, en ti mismo o en los demás? Cuando la vergüenza de un error se adhiere a tu piel, cualquier esperanza de redención parece inalcanzable. El miedo te asfixia por dentro, tus pensamientos te acusan y en silencio piensas: ¿me aceptará Jesús todavía? ¿Soy digno de empezar de nuevo? ¿O estoy marcado para siempre por lo que hice? En este sombrío panorama emerge una verdad que pocos se atreven a afrontar. Es muy fácil creer que no hay vuelta atrás. Muchos se esconden tras máscaras, intentando aparentar fortaleza, cuando en su interior viven en un constante diálogo de autocrítica. La sociedad dice: el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que solo se profundizan en la quietud de los días. El fracaso de Pedro resuena en el corazón de todos aquellos que alguna vez han sentido el temor de dejar de ser amados. ¿Y por qué es tan difícil confiar, incluso en la promesa de restauración? Quizás porque el error nos convence de que hemos perdido nuestro valor, de que hemos traicionado no solo la confianza de alguien, sino también nuestra propia identidad. De repente, el miedo a intentarlo de nuevo y a fracasar de nuevo
se convierte en una prisión silenciosa y la fe parece imposible de recuperar. Muchos enseñan que Dios es amor, pero ¿vivimos realmente esta verdad cuando erramos? ¿O acaso, en la práctica, pensamos que Él nos rechaza como lo hace el mundo? Sin embargo, la historia de Pedro no termina en negación y culpa. Tras el silencio de la muerte y el asombro de la resurrección, Jesús busca a Pedro en el lugar de su dolor, junto al mar, ante las redes, justo donde todo había comenzado. Cristo no lo acusa, no repite su error, no exige justificaciones. Lo mira a los ojos y le hace una sola pregunta cargada de gracia. ¿Me amas? La repite 3 veces, como si cada respuesta de amor borrara una negación pasada. Y entonces, la palabra que resuena como sanación: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. En ese momento, sucede algo absolutamente revolucionario. Jesús no solo perdona, no solo recibe de nuevo a su amigo, sino que lo restituye a su propósito, a su misión, a su confianza. Es como si le dijera: aún habiendo fallado, puedes ser levantado, restauro tu fe, calmo tu temor, puedes volver a confiar. Esto no se trata solo de Pedro, es un mensaje directo a tu corazón herido. No importa cuántas veces tu miedo te haya hecho fracasar, tu historia no está definida por el fracaso. La restauración divina desmantela el mito de que nuestro valor depende de la perfección. El perdón de Jesús no es un premio para quienes nunca han caído, sino un pacto para quienes eligen levantarse incluso cuando todo parece perdido. Hay algo aquí que nadie te ha contado. La mayor prueba del amor de Dios no reside en no caer nunca, sino en ser sorprendido por la gracia precisamente cuando no crees merecerla. Y quizás el mayor error del cristiano moderno sea intentar ocultar sus propias faltas en lugar de permitir que Cristo las transforme en nuevos comienzos. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Podría el miedo a volver a confiar radicar no solo en la otra persona, sino también en la dificultad de aceptar que Dios ya te ha perdonado? Es en este punto donde muchos se rinden, creyendo que la condenación es el final del camino. Pero Jesús no se rige por la lógica humana. Él usa el pasado como puente hacia nuevos comienzos extraordinarios. Si Pedro, quien negó su fe, fue elegido para liderar, ¿qué te impide vivir una nueva etapa, aún más fuerte y segura? Respira hondo. Siente el poder de estas palabras. Tu culpa no define quién eres. El Salvador es experto en restaurar la fe quebrantada, calmar los corazones aterrorizados por el miedo, sanar la vergüenza que silencia los intentos de un nuevo comienzo. Y si sientes en lo profundo de tu corazón que no mereces ser levantado, ahí es donde se manifiesta la gracia, no por lo que hiciste, sino por quién es Él. Si aún duele, si el pasado te atormenta, recuerda esto: no estás solo. Hay una mano extendida, un llamado a renovar la confianza, la promesa de una nueva etapa en tu vida. Si esta enseñanza te conmovió, si la historia de Pedro se parece a la tuya, declara en los comentarios: Jesús, devuélveme la fe. No como un ritual, sino como un acto de fe, rompiendo las cadenas del miedo y proclamando ante el cielo y la tierra: mi historia no termina aquí. Y quiero ir más allá. Si este mensaje te trajo esperanza o reabrió heridas olvidadas, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite recuperar la fe. Tu clic puede ser un instrumento de sanación y transformación. Tu actitud forma parte de este movimiento restaurador que Dios está impulsando. No subestimes el poder de un simple gesto. El Evangelio se extiende cuando decides ser un canal de buenas noticias, incluso en medio de tus propias luchas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un detalle en esta historia que casi nadie nota? El mayor milagro en la vida de Pedro no fue simplemente el perdón, sino la entrega de un nuevo propósito. Cristo no solo calmó su miedo, no solo restauró su fe, sino que con confianza le encomendó la misión de guiar vidas. Esto desafía toda lógica humana.
¿Y si esa misma invitación se te extiende hoy? ¿Y si, en lugar de vivir preso de la culpa, Dios quiere elevarte para bendecir a otros, incluso usando los errores de tu pasado? Y eso no es todo. Hay un secreto aún más profundo sobre la restauración y la confianza que puede transformar por completo tu perspectiva del futuro. Prepárate para lo que está por venir, porque hay una manera de liberarte del autosabotaje y experimentar un nuevo comienzo real, incluso cuando todo parezca indicarte que no lo mereces. Abre tu corazón a lo desconocido, porque lo que parecía el final puede ser en realidad el comienzo de una nueva travesía de fe y esperanza. David permaneció en silencio en aquella oscura habitación del palacio, con las manos temblando y el corazón acelerado, sintiendo el peso aplastante de sus propios errores. El eco del pecado cometido con Betsabé y la muerte de Urías resonaba constantemente en su mente. La culpa era como una sombra sofocante que le impedía alzar la mirada a Dios, confiar plenamente en su verdadero propósito. Quizás sientes exactamente lo mismo ahora, un pasado que aún clama en tu interior, paralizando tu confianza, alimentando el temor de no volver a ser digno de recuperar tu fe. ¿Por qué dudas tan a menudo en creer en ti mismo ante el Señor? ¿Por qué te resulta tan difícil arriesgarte a aceptar lo que Dios te ofrece cuando tu propio reflejo te acusa? En la profunda impotencia de David, vemos el retrato crudo del alma humana cuando se enfrenta al peso de sus decisiones, al miedo a no ser perdonado, al miedo a no tener vuelta atrás. Pero David no permitió que el temor al juicio y el veneno de la culpa lo ahogaran para siempre. Se postró ante el altar, derramó lágrimas de sincero arrepentimiento y suplicó con todo su ser: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. No se trataba simplemente de una petición de perdón superficial, era un grito desesperado por sanación interior, por la restauración de la confianza perdida, por un nuevo comienzo donde el pasado ya no determinara el futuro. ¿Cuántas veces te has arrodillado sintiendo que la distancia entre lo que hiciste y lo que quisieras ser es insalvable? Ahora siente el peso del dolor de David, quien lo tenía todo, y por un instante lo perdió todo por su propia culpa. La verdadera culpa duele, pero la vergüenza paralizante es aún más destructiva. ¿Acaso la dificultad para volver a confiar se debe realmente a una incapacidad para perdonar? ¿O hay algo más profundo que alimenta tu autocrítica y tu distanciamiento de Dios? Mientras el palacio dormía, David luchaba en oración, enfrentando los fantasmas del pasado con un ardiente deseo de transformación. Sabía que solo la intervención divina podía devolverle la paz arrebatada por la culpa. Y si estuvieras en su lugar, con tu historia manchada, ¿tendrías el valor de pedirle a Dios que restaurara tu pureza interior? El mundo repite que errar es humano, pero la verdad es que existe una intensa batalla entre reconocer el error y creer que aún es posible la renovación. El perdón, para muchos, parece inalcanzable no porque Dios no quiera concederlo, sino porque la vergüenza interior nos hace preguntarnos: ¿acaso todavía merezco ser amado? ¿Puede Dios restaurar mi confianza después de todo esto? La Biblia muestra que no es el pasado lo que define la restauración, sino el verdadero arrepentimiento y la esperanza en las promesas del Señor. La petición de David no se trataba solo de borrar el pasado, sino de recibir un corazón nuevo, fortalezas renovadas y una confianza que no proviene de la autosuficiencia, sino de saber que Dios es misericordioso. Hay quienes cargan con la culpa durante años, sintiendo que ya no pueden confiar en su propia relación con Dios. Pero ¿y si la restauración de su fe ya está en marcha, aunque sus emociones aún se resistan? ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, te aferras al dolor como a una muleta, temiendo que, al soltarlo, tendrás que enfrentar el desafío de volver a confiar?
Algunos dicen que el verdadero castigo es vivir sin perdón, pero la palabra revela que el perdón es el punto de partida para una vida completamente nueva. A David se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque reconoció sus defectos y buscó la restauración sin reservas. No hay victoria sin vulnerabilidad, ni renovación sin arrepentimiento. El ciclo del miedo se rompe cuando uno decide valientemente pedir: Dios, crea algo nuevo en mí, quita este peso, restaura mi esencia. ¿Qué te impide confiar ahora? ¿Qué hace que tu fe flaquee ante el pasado? ¿Qué te paraliza cuando sientes que Dios te llama de nuevo? ¿Son tus caídas las que te alejan o te escondes, temeroso de ser rechazado incluso por el Creador mismo? El Mesías, descendiente de David, demostró en la cruz que la restauración es posible para todo aquel que se arrepiente y confía. No se trata de una fe basada solo en palabras, sino en una entrega auténtica, incluso cuando todo en nuestro interior clama por nuestra indignidad. Y si te dijera que el mayor obstáculo para volver a confiar no es lo que te hicieron, sino lo que crees de ti mismo después de tus errores. Muchos se asfixian intentando ser perfectos para merecer el perdón, cuando, en realidad, el camino es reconocer la debilidad y permitir que Dios sea la fortaleza. Jesús no vino por los que nunca cayeron, sino por los que reconocen su condición y claman por restauración. ¿Te ves reflejado en David, con el corazón dividido entre la vergüenza y la esperanza? ¿Puedes imaginar cómo cambiaría tu vida si, en lugar de esconderte, le entregaras a Dios tu dolor más profundo, pidiéndole que te sane y te devuelva la confianza? Recuerda, no hay dolor tan antiguo ni culpa tan pesada que el Señor no pueda transformar en un testimonio de gracia. ¿Qué harías si tuvieras la certeza de que Dios puede restaurar cada fragmento roto de tu ser interior? Quizás la verdadera pregunta no sea ¿por qué fallé?, sino más bien, ¿qué puedo experimentar ahora si confío en la restauración de Dios? ¿Qué te hace dudar de que Él aún te desea para algo grandioso? Permítete sentir el impacto de estas preguntas, porque a veces el milagro comienza cuando te atreves a dar un paso hacia el altar, incluso si todo en tu interior aún duele. Si esta palabra tocó tu conciencia y tu temor, escribe en los comentarios: Señor, renueva mi fe. Declara públicamente tu deseo de experimentar la renovación de Dios, como lo hizo David, incluso ante el dolor del pasado. Este es un acto de fe y humildad tan poderoso que puede comenzar a reescribir tu historia hoy mismo. La verdadera restauración no está reservada para quienes nunca han errado, sino para quienes tienen el valor de confiar, una vez más, en que el Señor puede renovar todas las cosas. Y aquí hay algo que puede revolucionar tu camino. Y si el camino para silenciar el miedo y reconstruir tu fe está más cerca de lo que imaginas, espera, porque la restauración y la fe implican mucho más de lo que pocos se atreven a creer. El silencio era profundo mientras Job, cubierto de cenizas, contemplaba el vacío donde antes habían estado su familia, sus riquezas y su paz. El viento traía recuerdos amargos, como si cada ráfaga susurrara: te hemos olvidado. El abandono parecía impregnar cada centímetro de su piel magullada y su alma cansada. Sus amigos, en lugar de consolarlo, repetían acusaciones. Su esposa, devastada, ya no veía esperanza en sus ojos. Cada noche era una tortura, y la ausencia de respuestas de Dios le generaba una angustia sofocante, como si los cielos se hubieran cerrado irrevocablemente. Job no solo perdió todo lo que poseía, sino también su sensación de protección, la confianza fundamental de que la vida podría volver a ser segura. No le quedaba tierra firme, nadie en quien apoyarse. En medio de su dolor, intentó reunir fragmentos de valor para encontrarle sentido a la vida, pero cada intento de volver a confiar tropezaba con el recuerdo punzante del abandono. ¿Y tú,
Cuando te enfrentas a pérdidas inmensas, ¿no sientes que tu corazón duda en volver a confiar? ¿No parece que todo conspira para alimentar este miedo, como si una cicatriz invisible dijera constantemente, no te abras, no esperes, no confíes? Algunos dicen que la fe es no sentir miedo, pero ¿y si el verdadero desafío reside en confiar incluso cuando el miedo grita? Job es el vivo retrato de esta batalla, de este miedo a entregar la fe de nuevo a un Dios que por un tiempo parece haber guardado silencio. Es fácil juzgar cuando lees la historia de alguien con un final conocido, pero imagina vivir un momento sin garantías, donde toda certeza se ha derrumbado y las voces a tu alrededor solo aumentan la duda sobre el valor de confiar. ¿Qué sentido tiene volver a confiar cuando todo apunta a la ausencia, al vacío, al silencio? Reconstruir la confianza en alguien que sentimos que no nos ha respondido cuesta muy caro. Y si la experiencia de Job resuena tan profundamente en ti hoy, quizás sea porque el sentimiento de abandono no es pasajero. Deja huella en los recuerdos, afecta las relaciones, mina la esperanza. No se trata solo de confiar en los demás, sino a menudo de recuperar el hilo roto de la confianza en Dios mismo. ¿Podría tu dolor, tu miedo, esta vacilación para abrir tu corazón de nuevo ser también una forma de clamar silenciosamente por restauración? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué sigue doliendo tanto? ¿Por qué es tan difícil confiar? ¿Por qué el miedo no desaparece por completo? Tal vez sea porque el abandono tiene el poder de distorsionar incluso nuestra percepción de lo divino. ¿O acaso hay algo aún más profundo, algo que solo quienes han experimentado una gran pérdida pueden comprender realmente? Reflexiona sobre esto, porque ningún sufrimiento escapa a la mirada compasiva de Dios. Los discursos de los amigos de Job parecían lógicos, incluso piadosos, pero no ofrecían paz alguna. Decían, si sufres es porque has fracasado. ¿Cuántas veces voces externas e incluso internas han intentado convencerte de que el abandono es consecuencia de merecerlo? ¿Es el sufrimiento siempre resultado de errores o puede ser un camino de aprendizaje, una silenciosa invitación a renovar la confianza en aquel que jamás nos abandona? Al fin y al cabo, ¿quién no ha oído frases como Dios te está poniendo a prueba o quizás sea para tu bien? El impacto de estas ideas, además de aumentar el dolor, destruye lentamente la capacidad de confiar en que algo bueno puede surgir, incluso de las cenizas. Pero observa, Job, aún dudando, aún en la crisis, no perdió el hilo invisible que lo unía al Eterno. Clamó, preguntó, lloró, pero no se desconectó. El miedo, sí, intentó acallar su fe, pero algo más poderoso palpitaba en su pecho, una esperanza obstinada, incluso en medio de la angustia. Lo que resulta sorprendente de la historia de Job es que Dios mismo, al final, no le dio todas las explicaciones. En cambio, le ofreció presencia, redención y restauración. El versículo estalla como un rayo de sol tras la tormenta, y Jehová quitó la aflicción de Job y le multiplicó al doble lo que tenía. Job 42:10. No fue el tiempo lo que sanó a Job, sino el encuentro con el Dios que restaura, que trasciende la pérdida. Esto nos invita a reflexionar en nuestra absurda dificultad para volver a confiar en esta lucha por no sucumbir al miedo al abandono. ¿Acaso no hay también una invitación a experimentar una fe aún más profunda? La fe no es negar el miedo ni fingir que no duele, sino permitirnos, incluso con cicatrices y vulnerabilidades, arriesgarnos a entregar nuestro corazón de nuevo, porque hay alguien que puede transformar incluso el abandono en un nuevo comienzo. El sufrimiento mismo puede ser la cuna de una esperanza inexplicable, una que nace solo cuando todo lo demás ya se ha perdido. La aplicación práctica de esta historia es radical. Incluso si todo se ha derrumbado, incluso si el abandono aún resuena en tu interior, hay un Dios que restaura destinos y duplica bendiciones. El miedo a volver a confiar
no tiene por qué paralizarte. Puede ser la chispa para una experiencia sobrenatural de restauración. Quizás tu mayor lucha no sea contra las circunstancias, sino contra el eco del abandono que insiste en que volver a confiar es demasiado peligroso. Pero ¿qué tal si, precisamente ahí, Dios te espera para sorprenderte, duplicando tu alegría donde antes solo había ruina? ¿Qué tal si, en lugar de buscar explicaciones o culpables, el gran punto de inflexión es aceptar que solo Él tiene el poder de sanar viejos miedos y restaurar la confianza que creías perdida para siempre? El camino hacia la restauración casi nunca es lineal. Job cambió respuestas fáciles por una fe más profunda, una confianza que renació de los dolores más agudos. Si sientes que tu corazón está roto, que volver a confiar parece imposible, quiero que sepas, esto no es debilidad, es humano, pero no es permanente. ¿Qué te impide dar hoy un paso de fe, aunque sea tembloroso, para confiar en que Dios aún tiene una restauración reservada para tu vida? ¿Qué pasaría si, en lugar de cerrarte, te atrevieras a abrir un pequeño espacio, quizás solo una grieta, para que el Dios que restauró a Job también pueda cambiar el rumbo de tu vida? ¿Cuántas veces el miedo a sufrir de nuevo te ha mantenido estancado, impidiéndote experimentar nuevas promesas, nuevas relaciones, una nueva paz? Quizás necesites declarar con humildad y valentía: quiero confiar, pero aún duele, y no hay vergüenza en ello, porque Dios se acerca precisamente a los que tienen el corazón roto, a los cansados, a quienes lo han perdido casi todo, excepto la chispa de la esperanza. Ahora, responde con sinceridad: ¿alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado? Si esta palabra refleja tu dolor, escribe en los comentarios: aún tengo esperanza de restauración. Que este comentario sea un grito de confianza, una semilla de fe, un gesto de alguien que ya ha comprendido que el abandono no es el final de su vida. Porque incluso en los valles más oscuros hay un Dios que restaura destinos, renueva la confianza y silencia viejos miedos. Pero aún hay un cambio impresionante por descubrir. Lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que has creído sobre el sufrimiento y la confianza. Las piedras ya estaban en sus manos, los dedos apretados por la furia del juicio, cuando los ojos de aquella mujer se encontraron con los de Jesús. No había escapatoria ni defensa. La vergüenza ardía más que el calor de la arena bajo sus pies descalzos. Rodeada por la multitud, con los ojos sedientos de justicia, se vio reducida a un error, marcada para no volver a confiar jamás en sí misma, en la gente, ni en la posibilidad de un nuevo comienzo. El pasado resonaba en la mente de todos a su alrededor, pero sobre todo en la suya, como una sentencia irrevocable. Había algo cruel en la mirada de los demás. No era solo desaprobación, era una advertencia de que para ella cualquier intento de volver a confiar sería inútil. El miedo se anidaba en su pecho, alimentado por cada recuerdo que la condenaba en silencio. ¿Te pasa lo mismo? Cuando la vergüenza se aferra al alma, parece imposible creer que las heridas ocultas puedan sanar, que la deshonra del pasado no vaya a ser el sello de toda tu historia. ¿Acaso la culpa está destinada a ser tu compañera para siempre? ¿O existe alguna manera de restaurar la fe perdida en medio del temor a nuevas pruebas? La escena era brutalmente real. Hombres blandiendo acusaciones, dispuestos a reducir una vida a su peor error. Pero entonces Jesús se inclinó y, escribiendo en el suelo, rompió el frenético ritmo del odio. Con una pregunta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, desmanteló el tribunal. Uno a uno, cada acusador dejó caer su piedra, incapaz de afirmar su absoluta santidad ante la verdad encarnada. El silencio se extendió, más pesado que las crueles palabras pronunciadas antes. La mujer, hasta entonces abrumada por el peso de la vergüenza, sintió que algo cambiaba. Donde todos veían culpa,
Jesús vio un corazón herido, alguien que necesitaba experimentar la confianza y la gracia para atreverse a mirar al futuro. El miedo a volver a creer fue desafiado allí, no con una lección moral, sino con una misericordia viva. Su pasado ya no era una condena, sino un punto de inflexión. Jesús la miró a los ojos y declaró: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». No se trataba solo de perdón, era la invitación más radical a la restauración. Aquella frase no solo la eximió de culpa ante los hombres, sino que fue el anuncio de que el miedo podía vencerse, de que en efecto podía creer en nuevas posibilidades, volver a confiar, que aprisiona la vergüenza, ¿verdad? La sensación de ser observado, marcado, indeseable. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido paralizados, incapaces de dar un paso, porque todo nuestro valor parecía reducido a un instante de fracaso? Es fácil creer que, para quienes han caído, jamás habrá una mano tendida. El mundo deja huella, pero hay un detalle que casi nadie nota en esta historia. Jesús no solo protegió a aquella mujer, sino que restauró en ella la fe en que algo nuevo es posible, aunque todos digan lo contrario. El impacto de este encuentro reside no solo en el perdón concedido, sino en la reconstrucción de la confianza. Cuando Jesús dice «vete», no es un simple «lárgate», es un «vete» cargado de significado, avanzar sin miedo, empezar de nuevo, atreverse a esperar que el futuro traiga algo más allá de la vergüenza. Es una llamada a la libertad, a no dejarse limitar por el eco de las acusaciones. El secreto está en que, mientras la multitud se alimentaba de los errores del pasado, Jesús vio un potencial renovado. No ignora lo sucedido, pero tampoco permite que defina el destino de esa mujer, ni el tuyo. Quizás cargas con las marcas de los errores del pasado y crees que ya no puedes confiar en nadie, ni siquiera en ti mismo. Quizás has aceptado, sin darte cuenta, que tu historia ha sido secuestrada por quienes te señalan con el dedo, y te parece improbable que alguien realmente te anime a creer en un nuevo comienzo. Pero la verdad es que, cada vez que la vergüenza intenta sofocar tu esperanza, el mismo Jesús que sanó a esa mujer quiere llegar a ti. No es fácil derribar la estructura del miedo que nos impide abrir nuestros corazones de nuevo, pero es precisamente ahí donde se revela el poder transformador de la fe. El miedo a confiar no es solo inseguridad, es una prisión emocional alimentada por recuerdos dolorosos, por palabras dichas en un arrebato, por traumas que parecen irreversibles. La restauración comienza cuando permitimos que la voz de Jesús sea más fuerte que el eco de la condena. Quizás quienes te rodean nunca olviden tus errores. Quizás incluso dudes de tu propia capacidad para empezar de nuevo. Sin embargo, la invitación del Evangelio es disruptiva. No aceptes menos que la sanación de tu alma. No aceptes que tu futuro esté determinado por la inseguridad nacida del pasado. ¿Alguna vez te has planteado que hay personas, incluso dentro de la iglesia, que se vuelven expertas en juzgar, pero son completamente ciegas a la obra de restauración de Dios? ¿Cuántas viven paralizadas porque, en algún momento, alguien les dijo que cometer errores era el fin del camino? Quizás incluso te hayas dicho: no hay salida, he hecho demasiado, no soy de fiar, ni siquiera merezco confiar en los demás. Pero si incluso una mujer sorprendida en adulterio, el peor y más público de todos los pecados, es acogida por Jesús, ¿por qué deberías aceptar la vergüenza como tu identidad? Eso no es lo que Dios quiere para ti. Él quiere ser quien calme tu miedo más profundo y restaure cada fragmento de tu fe, para que te atrevas a soñar, amar y confiar de nuevo. ¿Y si te dijera que lo que te impide creer en el futuro no es la magnitud de tu error, sino cuánto te creíste las mentiras sobre ti mismo? Hay una clave poderosa en esta historia.
Jesús no solo eliminó la condenación, sino que restauró la posibilidad de un nuevo comienzo. Si el Hijo de Dios eligió no condenar, ¿quién más puede anular tu oportunidad de reconstrucción? ¿Quién más tiene derecho a decir que tu destino está sellado por el ayer? Nadie. La vergüenza debe perder su poder, porque la gracia ya ha hablado con más fuerza. El miedo a volver a confiar se disuelve cuando comprendes que tu vida sí puede ser restaurada y que hay un futuro más allá de los recuerdos más dolorosos. ¿Cuántas veces te has encontrado mirando hacia atrás, deseando que las cosas hubieran sido diferentes, que esas palabras no se hubieran dicho, que esas puertas no se hubieran cerrado, que esas personas no se hubieran ido? Quizás el trauma de la exposición, del juicio, te ha llevado a construir muros impenetrables. Pero Jesús, más que nadie, derriba esos muros. No pregunta por los detalles de tu error. Mira tu corazón, tu sed de amor y aceptación, tu anhelo de liberarte de lo que te bloquea. Y esa es la diferencia. Donde hay condenación, Él ofrece compasión. Donde hay miedo, Él infunde esperanza. Donde hay vergüenza, Él siembra una nueva confianza. ¿Te das cuenta de cómo eso lo cambia todo? Si sientes que aún te abruman los recuerdos, las acusaciones internas, esas vocecitas que repiten, no puedes confiar en ellos, no lo intentes de nuevo, detente un momento, cierra los ojos. Escucha lo que dice Jesús. Yo tampoco te condeno. No se trata solo de olvidar el pasado, sino de creer que tienes derecho al futuro. Y cuando comprendes esto, la restauración se convierte en una realidad, no en un concepto lejano. Puedes en efecto confiar, abrirte, tener esperanza en días mejores, incluso si todo a tu alrededor dice lo contrario. Ahora, convierte este momento en un acto de fe. Si deseas liberarte de la vergüenza, si quieres experimentar lo que significa realmente la restauración, escribe en los comentarios, como un grito de liberación: elijo el perdón y un nuevo comienzo. Declara públicamente, como un acto de valentía frente a todo miedo, que ya no aceptarás el pasado como una condena. ¿Qué te parece? ¿Tienes el valor de abrazar este deseo? Incluso si el miedo aún intenta susurrarte que es inútil. Pero eso no es todo, porque hay otro detalle casi oculto. Jesús no solo perdona, sino que le confía a esta mujer la responsabilidad de su propio futuro. Vete y no peques más. Dice que dentro de cada persona hay fuerza para vivir con una nueva identidad. Lo que viene después, para quienes se atreven a creer en este nivel de restauración, puede transformar sus vidas para siempre. Pedro, entre las sombras de un frío amanecer, siente el peso insoportable de la culpa filtrándose por sus ojos llenos de lágrimas que se resisten a caer. El patio está iluminado solo por las brasas de una hoguera, donde extraños murmuran y observan, pero él solo oye su propia respiración entrecortada. Interrogado 3 veces niega conocer a aquel que era su razón de vivir. En el instante en que canta el gallo, la realidad lo atraviesa como una espada. Falló justo en el momento en que necesitaba confiar. El rostro del maestro, a lo lejos, mezcla tristeza y compasión. Pedro se derrumba, retirándose a un rincón donde nadie lo ve, pero donde la desesperación es palpable. Siente que traicionó la confianza de Jesús y, aún más, que perdió su propia identidad. Muchas personas experimentan este mismo terror. ¿Alguna vez has sentido esta vergüenza, esta sensación de que ya no mereces una segunda oportunidad porque dudaste, vacilaste o te mentiste a ti mismo? Es como si todo tu pasado de fe se hubiera esfumado en un solo minuto de debilidad. El miedo que paraliza, la duda que destroza toda esperanza de restauración. Quizás, al verlo, también sientas que no eres digno de volver a confiar, que tu error te costó el derecho a empezar de nuevo. Pero ¿y si todo lo que te enseñaron sobre la confianza fue incompleto?
Y si nadie te dijo que la restauración depende no solo de tu esfuerzo, sino de la divina voluntad de Jesús de buscarte cuando tú mismo te habías abandonado. Pedro creía que su amistad y lealtad serían inquebrantables, pero la presión de una noche caótica bastó para que se sintiera pequeño, abrumado por el miedo. Aún así, la mirada de Jesús no era de condena, sino de promesa. Semanas después, el Cristo resucitado lo busca junto al mar, en un reencuentro donde las brasas de la hoguera hacen que Pedro reviva cada detalle de la noche de negación. En lugar de acusarlo, Jesús le pregunta, ¿me amas? No una ni dos veces, sino tres, equiparando cada negación con una oportunidad para restaurar la confianza y la misión. Apacienta mis ovejas. Es en esta invitación donde el dolor encuentra sanación. Jesús le devuelve a Pedro no solo la confianza, sino también el sentido de su existencia. El miedo no se niega, sino que se transforma. La duda no se castiga, sino que se redirige hacia una fe más madura, menos arrogante, más dependiente de la gracia. Muchos enseñan que la confianza es una escalera que solo se puede subir con la propia fuerza. Pero la verdad es otra. La confianza se restaura cuando te permites ser encontrado, acogido y levantado por Jesús, incluso herido, incluso culpable, incluso sintiéndote el peor de los discípulos. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando que no hay esperanza para ti, que no puedes volver a confiar porque fallaste precisamente cuando no pudiste? Podría ser que tu miedo a empezar de nuevo te esté protegiendo de un milagro que solo existe cuando aceptas ser restaurado, no perfecto. El versículo resuena en cada alma que se siente excluida de un nuevo comienzo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Jesús le dirige estas palabras a Tomás, pero hoy trascienden los siglos y resuenan en tu vida, afirmando que la confianza va más allá de los sentidos, más allá de lo que se ve, más allá de las pruebas humanas. Bienaventurados los que eligen confiar incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el miedo aún palpita y la culpa intenta aprisionarte en el pasado. Quizás te hayas desviado, quizás lo hayas negado, quizás hayas fallado en el momento decisivo, pero la restauración es real y comienza cuando permites que Cristo toque la herida, transforme el miedo en fortaleza y la duda en confianza. No se trata de no sentir miedo, sino de confiar a pesar de él. Se trata de restaurar tu fe, no porque lo merezcas, sino porque Él te llama por tu nombre, aun conociendo cada una de tus caídas. Si sientes que le has fallado a Dios, que no mereces ser llamado de nuevo, que no sabes cómo confiar después de tropezar, comprende. Jesús aún te mira a los ojos con amor y te invita a regresar. Él no te define por tus errores, sino por tu respuesta a su llamado. El miedo que te impide avanzar es precisamente el espacio donde Él quiere actuar, donde tu fe puede reconstruirse, piedra sobre piedra, no en tu perfección, sino en el poder de aquel que ya venció al mundo por ti. Quiero desafiarte. Permanecer en este ciclo de culpa es una elección o una prisión de la que puedes liberarte hoy. Hay voces que dicen que Dios no acepta a los que tienen miedo, pero todo el Evangelio trata de transformar a los temerosos en testigos vivos de una confianza restaurada. Haz de este momento tu declaración pública. Si esta palabra te llegó al corazón, escribe en los comentarios con toda valentía: acepto empezar de nuevo. Declara ante todos que quieres ser encontrado de nuevo por Jesús, que aceptas que tu fe sea restaurada, incluso si tu pasado intenta condenarte. Y no te detengas ahí, dale me gusta y comparte este mensaje como un acto de fe y evangelización. Cada clic es una semilla sembrada en otras vidas, porque hay miles de Pedros que necesitan oír que no se definen por sus fracasos, sino por el llamado de aquel que restaura toda confianza.
Únete a un movimiento que desafía las voces de la condena y libera a quienes habían perdido la fe en volver a confiar. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo sobre el miedo y la confianza en el viaje del corazón humano. Y lo que se revelará a continuación tiene el potencial de derribar cualquier barrera que consideraras insuperable en tu historia. Agar siguió caminando, su cuerpo exhausto tropezando en el terreno arenoso del desierto, con su hijo en brazos y el alma desgarrada por el dolor del abandono. El viento seco traía el sabor amargo del rechazo, y cada paso era un cruel recordatorio de que nadie parecía ver su existencia. Nadie, excepto el niño que lloraba de sed y hambre. El silencio era ensordecedor, pero aún más devastador era el eco de las miradas que la ignoraban, tanto en la casa donde servía como ahora, perdida entre la arena y el cielo. Era como si la invisibilidad fuera su condena, una condena sin fin. ¿Alguna vez has sentido esta soledad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece tan difícil volver a confiar en alguien después de años de ser ignorado, después de tanto miedo a que alguien vea tus heridas y las use en tu contra? El abandono de Agar es la máxima expresión del dolor humano, la sensación de no ser visto, de ser desechable. No hay nada más angustioso que creer que tu lucha no le importa a nadie. Es una herida que te hace dudar incluso de tu propia esperanza, porque cada intento de empezar de nuevo suena como otra oportunidad para sufrir. Y ahí es donde la autocrítica se mezcla con el miedo. Te preguntas si acaso te exiges demasiado al no poder soltar el pasado. ¿Soy débil por no poder perdonar a quien me lastimó? El problema soy yo, y el tiempo, en lugar de sanar, solo profundiza la sensación de que nadie jamás comprenderá lo que hay en tu corazón. Fue en ese preciso instante, en medio de la aridez de la existencia, que Agar oyó algo imposible, una voz dulce y firme que rasgó el silencio del desierto. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. El relato bíblico no es solo una historia antigua, revela un profundo secreto. Incluso cuando nadie más ve tu dolor, Dios está completamente atento a lo que te sucede. No solo ve las lágrimas ocultas bajo las almohadas, sino que también comprende el inmenso peso de intentar perdonar sin ser visto, de soportar el miedo a volver a confiar cuando la vida solo te ha enseñado a construir muros. Lo que nunca te dijeron es que, antes de sanar la relación con quien te hirió, debes sanar la relación contigo mismo. La impotencia de Agar no terminó en aislamiento. Fue el punto de partida para que finalmente viera que hay una mirada eterna sobre su historia, y esa mirada calma el terror de la soledad, restaura la fe que el abandono intentó destruir. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que quizás tu mayor obstáculo no sea la ofensa en sí, sino el peso de la obligación de perdonar? ¿Cuántas veces te culpas porque otros dicen que necesitas dejar de perdonar, pero no conocen tu dolor? ¿Cuánto te cuesta volver a confiar? Existe una presión casi asfixiante por dejar ir todo lo que te ha herido, como si el perdón fuera una llave mágica e instantánea que deberías haber tenido en tus manos desde el primer día. Pero nadie ve los procesos internos, el miedo a volver a ser lastimada, los mecanismos que has desarrollado para protegerte. Nadie lo ve, pero Dios sí. Él no solo lo ve, sino que comprende cada paso de tu camino, cada momento en que pensaste en rendirte en tu intento por recuperar la fe en las personas, en el amor, en la vida. Lo más impactante de esta historia es que Agar recibió la promesa de provisión y cuidado en el momento de mayor abandono, no cuando era fuerte, sino en su punto más débil. Ahora, pues, no temas, yo te sostendré. Génesis 50:21. Este es el Dios que no solo exige restauración, sino que ofrece sustento emocional, espiritual e incluso físico, incluso antes de cualquier transformación aparente. Quizás ya hayas escuchado la voz del miedo que te dice que si no puedes soltar el pasado, jamás volverás a confiar.
Quizás el desierto de tu vida sea este ciclo de preguntas sin respuesta. ¿Por qué tengo tanto miedo de volver a decepcionarme? ¿Por qué me esfuerzo tanto por mostrar fortaleza, pero solo me siento cansado y solo? Lo que nadie te dice es que no todas las heridas sanan con el tiempo y que el proceso de recuperar la fe en las personas es arduo, lleno de altibajos. Y sobre todo, que el verdadero milagro ocurre cuando, en medio de la invisibilidad total, descubres que existe un Dios atento y meticuloso, capaz de sostener cada fragmento de tu corazón herido. No se trata de olvidar el dolor, sino de aprender a confiar en que hay alguien, superior a cualquier ofensa, capaz de devolver la esperanza en lo improbable, de calmar los miedos más profundos y de susurrar: te vemos, te cuidamos, no estás solo. La aplicación práctica es radicalmente liberadora. Deja de culparte por no poder perdonar al ritmo que otros esperan. Dios no impone plazos en tu proceso de sanación. Se revela precisamente cuando más temes ser olvidado, precisamente cuando sientes que ya no tienes suficiente fe para intentarlo de nuevo. El primer paso no es forzar el perdón, sino permitirte creer que tu herida le importa al Señor del universo. Esta verdad tiene el poder de desmantelar todo lo que te han dicho sobre la fortaleza y la debilidad. El don de la restauración comienza con reconocer tu dolor, no con negarlo. Y, por aterrador que sea, es en esta vulnerabilidad, en este lugar donde te sientes invisible, donde las promesas divinas se hacen realidad. Mira en tu interior. ¿Cuántas veces has cargado con la culpa de no poder seguir adelante solo? ¿Cuántas veces te has sentido pequeño ante las expectativas que otros han impuesto a tu fe? La mayor invitación de Dios es: deja de intentar ser perfecto. Deja que Él te sostenga, incluso cuando tu confianza esté hecha pedazos. Quizás necesites, en este momento, una prueba tangible de que alguien te espera al otro lado de tu desesperación. ¿Qué tal si transformas el simple hecho de comentar abajo en una confesión sincera? Escribe: Dios, ve mi dolor y devuélveme la fe. No es un ritual vacío. Es un acto de fe, un grito silencioso de alguien cansado de cargar con el peso de lo invisible. Y si estas palabras te han conmovido o reconfortado, no te calles, exprésalo en los comentarios, porque este sencillo acto puede ser el comienzo de un nuevo camino de sanación y restauración en tu vida. ¿De verdad crees que la soledad es el final de tu historia? ¿O estás listo para experimentar el amor que solo Jesús puede ofrecer? Pero hay algo aún más profundo, algo que casi nadie comprende. La verdadera restauración no se logra solo con palabras, sino con la renovada certeza de que, incluso cuando te sientes el ser humano más olvidado, hay un Dios atento a cada uno de tus alientos, y la revelación que sigue puede desafiar todo lo que has creído sobre el rechazo y la invisibilidad. Prepárate, porque lo que está a punto de ser revelado tiene el poder de transformar radicalmente todas tus creencias. Las tablas del desierto ardían bajo los pies de Moisés, mientras las quejas del pueblo resonaban como un eco interminable entre las tiendas. Una multitud cansada, marcada por la espera, el hambre y la sed, volvía una y otra vez a cuestionar: ¿dónde está la promesa? ¿Por qué Dios no responde? Los rostros emaciados e impacientes del pueblo se convertían en un espejo de tu propio corazón. ¿Cuántas veces has esperado y esperado, confiando y creyendo, solo para ver el tiempo pasar sin cambio? Moisés, agotado, siente su fe sacudida por la pesada carga de tantas decepciones. Su respiración se vuelve densa, su espalda encorvada por el peso invisible de la expectativa frustrada. Él había visto el mar abrirse, el maná caer, la roca dar agua. Sin embargo, la repetida incredulidad del pueblo perfora su alma, dejándolo casi sin fuerzas para confiar una vez más. Su soledad se parece a la tuya.
Cada promesa que parece demorar, cada oración que ecoas en resposta, cada dia em que o medo de confiar outra vez se mistura à lembrança das decepções, criando um abismo entre você e o milagre. En el silencio de la tienda, Moisés se postra ante el Señor. No hay discursos elaborados, solo un grito exhausto. Si estás aquí, no vengas conmigo, no nos lleves de aquí. La desesperación de Moisés no es solo por el pueblo, sino porque él mismo teme volver a creer. Siente su alma herida por el constante ciclo de esperanza y espera y se pregunta, ¿acaso confiar de nuevo no es más que prepararse para otro fracaso? ¿Cuántas veces la espera prolongada enfría el corazón de quien ya ha soñado en grande y ha visto la promesa lejana? El miedo a una nueva decepción lleva a construir defensas, muros invisibles, intentando proteger lo poco que queda de la fe. Cae la noche sobre el campamento, pero dentro de la tienda se libra una batalla que pocos comprenden. La lucha de quien desea entregar su corazón, pero teme ser herido una vez más. Y entonces, cuando todo parece perdido, la inconfundible voz de Dios resuena por encima de toda ansiedad, penetrando el desaliento de Moisés. Mi presencia estará contigo y te daré descanso. Es como si el cielo mismo descendiera y reposara sobre las heridas del hombre cansado. Fíjate en este detalle revelador. Dios no promete una solución inmediata ni una respuesta fácil, sino que ofrece algo infinitamente más profundo. Su fiel compañía en cada paso, la certeza de que, aún sin ver el destino, nunca más estarás solo. ¿Acaso no es eso lo que tu corazón anhela con desesperación? ¿Te has detenido alguna vez a pensar que quizás la mayor promesa no sea la respuesta rápida, sino Dios mismo caminando a tu lado, calmando tu temor y restaurando tu confianza para seguir adelante? Moisés se levanta transformado. La presencia de Dios no elimina todas las dificultades, pero infunde nuevo aliento en su corazón. El miedo da paso al descanso, e incluso si las circunstancias externas siguen siendo desafiantes, experimenta paz interior. El verdadero milagro ocurre en su interior, donde nadie lo ve. Es allí donde volver a confiar se vuelve posible, porque ya no depende de lo que sucede afuera, sino de la certeza de un Dios que actúa por amor y te sostiene en todo desierto. ¿Cuántas veces has oído que confiar es solo cuestión de fuerza de voluntad? Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en tu debilidad, en el agotamiento, en la decepción, cuando parece imposible volver a confiar, donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor poder? ¿No es hora de derribar las barreras del miedo y permitirte experimentar el descanso que solo proviene de Él? Quizás en este preciso instante te encuentres a punto de rendirte, sintiéndote indigno de esperar algo bueno, convencido de que nuevas decepciones son inevitables. El temor a volver a rendirte es tan real que casi te paraliza. Pero hay un secreto oculto en la travesía de Moisés. La restauración no provino de una victoria externa, sino de una renovada intimidad con Dios. ¿Te has dado cuenta de que el mayor peligro no es esperar, sino endurecer tu corazón hasta el punto de dejar de sentir? Si sientes tu corazón endurecido por el tiempo y las decepciones, permite que la presencia del Señor entre ahora en tu desierto. No se trata de merecerlo, sino de amor incondicional. Él no se aparta del cansado. Al contrario, se acerca con descanso, reavivando la esperanza extinguida. Cierra los ojos, respira hondo y escucha en tu interior la promesa: mi presencia estará contigo y te daré descanso. No se trata de una vana esperanza, sino de un verdadero descanso. Y es en este refugio donde se reconstruye la confianza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece tan difícil volver a confiar? No es tu debilidad, es el clamor de un corazón herido por tanta espera, tantas pérdidas, tantas noches en vela pidiendo una señal. Pero hoy, Dios,
no solo te ofrece una solución, se ofrece a sí mismo. Permítete recibir este descanso, aunque aún queden preguntas sin respuesta, porque el verdadero descanso nunca ha sido la ausencia de lucha, sino la certeza de la compañía de aquel que calma todo temor y restaura toda fe. Si esta palabra ha revelado lo más profundo de tu dolor, escribe en los comentarios: elijo confiar, incluso cuando estoy cansado. Declara públicamente este acto de valentía, porque la fe no es sentir, sino decidir descansar en el Dios que nunca falla, incluso cuando todo en tu interior suplica proteger tu corazón. Tu confesión puede ser el paso más valiente de todo este camino, y créeme, alguien puede sentirse conmovido por tu valentía ahora mismo. Pero presta atención, porque hay algo aún más sorprendente sobre el ciclo de espera y confianza que muchos ignoran. Y descubrir este secreto puede revolucionar tu camino hacia la paz que solo Dios puede dar. La multitud se agolpa en las calles, cada uno buscando una mirada, una palabra, tal vez incluso un milagro. El murmullo enmascara susurros de esperanza y desilusión, pero entre tanta gente, reina un silencio ensordecedor dentro de una mujer marcada por años de sufrimiento. 12 años cargando con un trauma que parecía interminable. 12 años de vergüenza, aislamiento, intentos fallidos, médicos que no pudieron ayudarla, miradas que evitaban su rostro, como si su presencia fuera una carga para el mundo. Nadie conocía el peso que cargaba cada mañana al despertar, la ansiedad de un día más, intentando sobrevivir al dolor físico y al dolor invisible del rechazo social. Los religiosos la consideraban impura, los vecinos murmuraban, los familiares se distanciaban. El pasado era una prisión y el futuro un camino sin esperanza. Los viejos traumas pueden ser como heridas abiertas, palpitando incluso cuando nadie las ve, y el miedo a volver a confiar, ese es un abismo silencioso, hecho de intentos fallidos y promesas rotas, que erosiona lentamente cualquier esperanza de sanación. Camina despacio, con el corazón apesadumbrado, pues cada paso es un riesgo, el riesgo de ser descubierta, de quedar expuesta, de oír una vez más que no hay remedio para su dolor. Pero ese día algo diferente sucede. Oye hablar de Jesús, aquel que no le da la espalda a los quebrantados, que no condena a los impuros, que no teme a las profundas penas. Una chispa de valentía surge en su corazón, un deseo casi insaciable de alcanzar lo imposible. Y aun teniendo todas las razones del mundo para no creer ya en nada, toma una decisión audaz. Se infiltrará entre la multitud, desafiará su propia historia, se arriesgará a tocar no solo a un hombre, sino también la esperanza de que su sufrimiento por fin termine. Se desliza inadvertida entre los hombros de los demás con una mezcla de miedo y determinación. Para muchos, es solo un rostro anónimo, pero para ella, cada paso que la acerca a Jesús es una batalla interna entre el temor a ser rechazada de nuevo y la pequeña chispa de fe que sobrevivió a las tormentas. ¿Cuántas veces has sentido este mismo bloqueo interior, como si los dolores del pasado fueran cadenas que te impiden volver a confiar, creer que la vida puede restaurarse? ¿Es cierto que las viejas cicatrices son imposibles de curar? ¿O existe, acaso, un camino de valentía y entrega capaz de romper incluso las cadenas más antiguas? Solo quienes han sido traicionados por sus propias expectativas comprenden lo difícil que es dar ese paso arriesgado, bajar la guardia, extender la mano hacia la esperanza. En el punto álgido de la tensión, la mujer extiende su mano temblorosa, rozando apenas con los dedos el borde del manto de Jesús. Es un gesto que mezcla desesperación y fe, vergüenza y audacia. Y en ese instante, algo inexplicable trasciende el tiempo y el espacio, restaurando lo que se había roto. El flujo de sangre cesa, pero lo que realmente se sana no es solo un cuerpo, es una fe devastada, un miedo silenciado, una identidad redimida.
Jesús se detiene, se vuelve en medio de la multitud, buscando la mirada que insistía en ocultarse. No solo percibe el contacto, siente la historia tras ese gesto. Jesús no la condena, no la expone, no la rechaza. La llama hija, una palabra que restaura todo lo que el trauma y la vergüenza intentaron robarle. Escucha estas palabras: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8:48. Resuenan por la eternidad, no solo para esa mujer, sino para todos los que cargan con viejas cicatrices. Aquí es donde la historia bíblica se encuentra con tu vida, porque, como ella, quizás estés cansada de luchar sola, sintiendo que con cada intento de volver a confiar, algún viejo fantasma del pasado te retiene. Hay dolores que nadie comprende, heridas que nadie ve, pero que gritan en silencio cada vez que piensas en abrir tu corazón de nuevo. No es falta de fe, no es debilidad, es humano. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él? ¿Qué pasaría si la verdadera restauración comenzara en el momento en que tú, incluso con miedo, decides acercarte a Jesús con toda la sinceridad de tu dolor? A veces nos convencemos de que los traumas del pasado ya nos definen, que no hay salida, que volver a confiar significa arriesgarnos, una vez más, a la desilusión y al fracaso. Pero la historia de esta mujer demuestra que es posible romper el ciclo, que hay un punto en el que el miedo, en lugar de paralizarnos, puede ser impulsado por la fe hasta transformarse en valentía. Jesús no exige una fe perfecta, sino un corazón dispuesto a vislumbrar, aunque sea tímidamente, la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué esperas para dar ese paso decisivo hacia la sanación? ¿Qué te impide entregar tu miedo, tu vergüenza, tus decepciones a aquel que se especializa en restaurar lo imposible? Existe una verdad poco conocida. Volver a confiar tras tanto trauma es uno de los mayores actos de valentía espiritual que se pueden experimentar. No es automático, no es sencillo. Requiere vulnerabilidad, confrontar viejos recuerdos y estar dispuesto a correr riesgos. Pero ¿quién dijo que la valentía es la ausencia de dolor? De hecho, es precisamente en el campo de esta batalla interior donde se produce la sanación. La mujer con flujo de sangre no solo sanó físicamente, sino que recuperó su identidad, su confianza, el derecho a ser llamada hija, a pertenecer de nuevo. Quizás necesites algo más que una respuesta inmediata a tu sufrimiento. Quizás, como ella, lo que tu corazón anhela es una verdadera aceptación, una mirada que no te reduzca a tu pasado, una voz que declare: ve en paz, ya no estás condenada a lo que has vivido. Algunos dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero al observar esta historia, queda claro que solo Jesús tiene el poder de sanar las heridas que el tiempo no puede alcanzar. El tiempo puede disimularlas, pero solo el amor de Cristo restaura por completo. ¿Has considerado alguna vez que quizás tu mayor necesidad no sea no volver a sufrir, sino aprender a confiar en que, incluso si vuelves a caer, hay alguien capaz de levantarte, restaurar tu fe y calmar tus miedos? El milagro reside no solo en ser sanado, sino en tener el valor de acercarte a Él incluso con todas las cicatrices. Y eso es lo que Jesús te invita a experimentar, una confianza que no depende de garantías humanas, sino de la certeza de que Él comprende, acoge y sana todo aquello que nadie más ve. Si hoy sientes que los traumas del pasado aún definen cómo te relacionas con los demás, y protegerte parece ser tu única defensa contra la posibilidad de nuevas heridas, recuerda a la mujer que se atrevió a desafiar a la multitud para alcanzar la esperanza. No dejes que los fracasos determinen tu destino. No aceptes vivir al margen del amor, solo porque un día alguien, o muchos, te hicieron creer que ya no había lugar para la sanación. Permítete intentarlo de nuevo.
porque la verdadera sanación comienza en el momento en que decides arriesgarte, incluso si todas las voces en contra intentan convencerte de lo contrario. Respira hondo. Siente cómo cada palabra resuena en tu dolor más profundo. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No se trata de un ritual, una fórmula ni un esfuerzo perfecto. Se trata de un gesto sincero y valiente, capaz de disipar la multitud de dudas y tocar lo que de verdad importa. Hoy, entrega tu miedo a quien calma las tormentas internas y restaura la fe perdida. No estás sola. Deja que Jesús transforme tus traumas en testimonios, tus cicatrices en promesas de sanación. Ahora, si de verdad deseas romper con el pasado, declara públicamente tu decisión. Escribe en los comentarios: me entrego a Jesús para mi sanación. Este sencillo acto puede ser el primer paso hacia tu liberación, pero aún hay algo que pocos comprenden acerca de los milagros de Jesús. Y cuando lo veas, toda tu forma de confiar puede transformarse para siempre. El polvo aún flotaba en el aire a lo largo del sendero cuando el hijo menor apareció en el horizonte. Su rostro, un mapa de desolación, su ropa marcada por el abandono de quien lo había dejado todo en busca de una libertad vacía. El aroma del hogar, antaño tan familiar, ahora parecía tan lejano como un sueño. Cada paso que el joven daba hacia su antigua casa estaba cargado con el peso de recuerdos manchados por malas decisiones, por la vergüenza de haberse marchado, por la convicción de haber traspasado todos los límites del perdón. La sensación de indignidad ardía más que el hambre que lo había acompañado día y noche desde su caída en desgracia. El miedo al rechazo, a escuchar duras palabras de desdén, ocupaba el centro de su alma. Al fin y al cabo, ¿por qué iba a ser de fiar a alguien que le había dado la espalda a todo? Con cada latido en su pecho, una voz cruel resonaba: ya no eres hijo. Perdiste ese derecho cuando decidiste irte, cuando lo malgastaste todo, cuando elegiste no confiar. Pero de repente, un movimiento inesperado rompe el ciclo de abandono. El padre que nunca perdió la esperanza corre al encuentro del que se había perdido. No es un padre indiferente, sino alguien que, incluso ante tanto sufrimiento, mantuvo viva la llama de un amor reparador. El abrazo no viene precedido de exigencias, ni las manos extendidas piden explicaciones. Simplemente acogen con fuerza, como queriendo remendar los pedazos rotos del corazón de aquel joven. El hijo aún intenta ensayar palabras de culpa, ensayar justificaciones, pero se ve interrumpido por la calidez de un gesto que dice, sin palabras: siempre has sido mío. Ni la distancia, ni el error, ni el dolor, ni el miedo pueden romper este vínculo. La mirada del padre responde a la gran pregunta. Es posible, sí, volver a confiar, incluso después de sentirse indigno e inútil. Y al declarar ante todos: porque este hijo mío estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado, el padre no solo restituye al joven su condición de hijo, sino que también redefine el significado mismo de la dignidad. No se trata de mérito, sino de gracia. No se trata de desempeño, sino de amor incondicional. ¿Cuántas personas hoy cargan con el peso de la culpa por no haber confiado en el momento oportuno? ¿Cuántas miran hacia atrás y solo ven fracasos, creyendo que la aceptación está para siempre fuera de su alcance? El temor a no ser dignos, a haber perdido su lugar en la familia de Dios, a haber decepcionado irremediablemente al Padre Celestial, es una de las cargas más pesadas que alguien puede llevar. ¿De verdad crees que tus errores son mayores que el amor de Dios? No es raro sentirse perdido, como si todo camino de regreso estuviera sellado por puertas cerradas de vergüenza y autodesprecio. Y en este desierto interior surge la devastadora pregunta: ¿por qué es tan difícil creer que aún hay redención para mí, que hay un nuevo comienzo, incluso para aquellos que han fallado tantas veces?
A muchos se les ha enseñado a pensar que la confianza es un privilegio de los fuertes, de aquellos que nunca caen. Pero la historia que contó Jesús es la respuesta más subversiva a esta idea. El abrazo del Padre es para aquellos que regresan, para aquellos que están cansados de cargar con la culpa y desean ser restaurados desde adentro hacia afuera. Cuando el miedo a no ser amado grita con fuerza, cuando la idea de no soy suficiente intenta paralizarte, recuerda, la restauración no se trata de merecer, sino de entregarse. El hijo pródigo no recibió una segunda oportunidad por pagar su deuda, sino porque se dejó encontrar. ¿Cuántas veces te has escudado en justificaciones, pensando que Dios está enojado, con los brazos cruzados, esperando tu disculpa perfecta? Y si te dijera que mientras racionalizas tu indignidad, el Padre ya ha venido a tu encuentro, listo para cubrirte con una túnica nueva, para ponerte un anillo en el dedo, para anunciar a todos que eres una parte fundamental de la familia, sin importar el pasado? No se trata de demostrar nada, sino de confiar en la promesa de aquel que sana el miedo, reescribe la historia y restaura la fe que parecía muerta. La vergüenza nos lleva a construir altos muros, intentando proteger lo que queda de nuestra dignidad. Pero la invitación de Dios es a derribarlos, a dejarnos envolver por un amor que no exige el pago de deudas, sino que celebra el regreso. Quizás hayas oído que para ser aceptado necesitas demostrar algo, superar etapas, recoger los pedazos tú solo. Esa no es la lógica del cielo. El cielo no lleva la cuenta de la culpa. El cielo celebra a cada hijo que regresa, cansado de luchar contra sí mismo. No es hora de dejar de huir de la gracia, de permitirte confiar de nuevo. El miedo al rechazo se vence cuando miras a los ojos del Padre y comprendes. Allí no hay juicio, solo restauración. No hay listas de errores, solo un banquete preparado en honor a la reconciliación. Es posible que ahora mismo sientas una opresión en el corazón, con lágrimas a punto de brotar. Eso se debe a que, en lo más profundo de tu ser, anhelas ser abrazado, experimentar ese abrazo que no necesita explicación. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de una necesidad vital: ser aceptado, restaurado, reconocido como alguien importante, amado a pesar de todo. Esta es la verdadera cura para el miedo paralizante, para la culpa que te arrebata la confianza. No fue casualidad que Jesús eligiera esta historia para enseñarnos sobre el corazón del Padre. Sabía que todos, tarde o temprano, atravesaríamos el valle de la humillación, el desierto de la autocrítica, pero también sabía que la única salida se abriría gracias al poder del amor que no se rinde, que no acusa, que simplemente acoge. Ahora, respira hondo. Permítete sentir lo que este mensaje evoca en ti. No reprimas la emoción, no racionalices la gracia. Simplemente permítete recibirla. Y si esta palabra te ha conmovido, haz una declaración pública de tu deseo de restauración. Comenta abajo: hoy acepto ser amado de nuevo. ¿Qué tal si declaras ante el mundo y ante Dios que estás dispuesto a romper la cadena de la culpa y dejar espacio para que la confianza renazca? Esta es la señal que transforma las historias. Cuando alguien cansado de luchar solo decide, con humildad, regresar a casa, consciente de que el Padre ya lo ha preparado todo para la celebración del reencuentro. Lo que muchos no comprenden es que, al aceptar la restauración del Padre, no solo te reconcilias con Él, sino que también comienzas a verte con otros ojos. Desde ese momento, la dignidad ya no depende de tus éxitos, sino de la identidad de un hijo restaurado. El siguiente paso es aún más profundo de lo que imaginas, porque hay una verdad que podría desafiar todo lo que has creído sobre límites, sanación y restauración. Gritos ahogados resuenan por los campos de Moab, mientras Naomi, con las manos callosas por el trabajo y el corazón destrozado por el dolor,
siente el peso insoportable de todo lo que ha perdido. No hay consuelo para una madre que entierra a sus 2 hijos. No hay palabras para una mujer que ha visto extinguirse la esperanza junto con su esposo. Sus lágrimas se secan lentamente en su rostro arrugado, pero su alma parece atrapada en un invierno interminable, donde volver a confiar se ha convertido en un abismo imposible de cruzar. El vacío que rodea a Naomi no es meramente físico. Refleja una devastación interior, un miedo paralizante a dejar espacio para cualquier chispa de felicidad. El temor de que la vida vuelva a arrebatarle todo aquello a lo que se atreve a acercarse. Repite con amargura el nombre que ahora siente que lleva consigo: Mara. Amarga es su historia. Amarga es la sensación de haber sido olvidada. Amarga es la duda insoportable. ¿Podrá el corazón sanar y la confianza florecer alguna vez, incluso después del desierto más árido? Naomi regresa a Belén, pero vuelve transformada. Un peso sobre sus hombros, una mirada perdida, casi sin reconocer su tierra natal, pues lleva consigo la convicción de que el Señor la hizo sufrir profundamente. La mirada de sus viejos amigos del pueblo mezcla lástima, sorpresa e incluso temor a que este dolor sea contagioso. ¿Quién no se ha sentido como Naomi, extraño en su propia tierra tras una pérdida que lo destrozó todo? ¿Cuántas veces has creído imposible volver a confiar en la vida, en las promesas, en la gente, porque el dolor te enseñó que empezar de nuevo puede ser cruel? Quizás tú también cargas con ese miedo silencioso de que cada cosecha de felicidad sea, en última instancia, solo temporal y frágil. Quizás tu confianza esté enterrada bajo capas de decepción y el miedo a abrirte de nuevo te mantiene aislado, incluso rodeado de gente, porque el sufrimiento pasado parece una advertencia de que soñar es demasiado peligroso. Muchos dicen: el tiempo lo cura todo, pero quienes han estado en el lugar de Naomi saben que el tiempo por sí solo no arranca la amarga raíz que la pérdida siembra en el alma. Pero entonces, de forma inesperada, aparece Ruth, una nuera que insiste en quedarse. Contra toda lógica, decide caminar con Noemí, declarando con convicción: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth no restaura de inmediato la confianza de Noemí, pero es el instrumento de Dios para abrir una grieta en el terreno endurecido del dolor, a través de la cual puede brotar una esperanza inesperada. Al decidir cuidar de Noemí, Ruth se convierte en una respuesta viviente para aquella mujer que creía estar condenada a no volver a confiar jamás. Dios obra en silencio, no para borrar el pasado, sino para transformar la amarga cicatriz en una puerta hacia algo nuevo y redentor. Y es en este camino aparentemente casual, recogiendo grano en los campos de Booz, donde comienza a surgir la restauración. El miedo que una vez paralizó a Noemí ahora se ve desafiado por pequeñas muestras de cariño, protección y sobre todo por la posibilidad de la redención. El clímax de la historia se despliega cuando, tras tanto duelo y amargura, el pueblo de Belén se reúne para presenciar el punto de inflexión divino en la vida de Noemí. Bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin redentor hoy. Ruth 4:14. Esto no es simplemente una expresión de alegría por el nacimiento del hijo de Ruth. Es la prueba irrefutable de que Dios nunca abandonó a Noemí, ni siquiera cuando ella creía imposible volver a confiar. Hay algo revolucionario en este momento, la certeza de que, incluso cuando la tristeza parece definitiva y el temor a volver a ser feliz amenaza con sabotearte, hay un Dios dispuesto a restaurar tu fe y dar nueva vida a tu historia, ofreciéndote nuevos motivos para regocijarte. La verdad es que la confianza no nace solo de nuevas promesas, sino de la experiencia de ver que, incluso en los momentos más oscuros, no has sido abandonado. ¿No es hora de desafiar esa voz interior que dice que tu felicidad se ha acabado? ¿Te has sentido alguna vez tan devastado que dudas de que la risa vuelva a tus labios? Reflexiona.
Y si lo que te paraliza no es el miedo a un nuevo dolor, sino la negativa a creer que Dios puede, de hecho, reescribir tu historia, usando personas y situaciones inesperadas para restaurar tu esperanza. Abre tu corazón a lo que el Espíritu Santo te dice. Volver a confiar no se trata de negar el dolor, sino de permitirte, a través de él, ver la fidelidad de Dios en detalles que antes pasaban desapercibidos. La vida de Naomi se transformó no por un milagro espectacular, sino por pequeños gestos de amor, fidelidad y valentía. El significado mismo de la confianza se reconstruyó paso a paso, hasta que la alegría perdida volvió a ser posible. No dejes que el miedo al sufrimiento te robe la posibilidad de nuevas alegrías. Si te cuesta creerlo, declara: Señor, si tú pudiste restaurar a Naomi, también puedes restaurar mi fe. Deja tu oración en los comentarios, escribe con sinceridad lo que necesitas restaurar. Convierte este espacio en un altar de esperanza y un paso valiente para abrir tu corazón a la confianza que solo Dios puede restaurar. Y hay otro detalle sorprendente en el legado de Naomi. A través de su sufrimiento y restauración, forma parte del linaje del Mesías mismo. La tragedia no fue el final. Lo que parecía el fin absoluto se convirtió en el comienzo de un propósito eterno, una genealogía de esperanza, tejida por la fidelidad del Señor, quien jamás abandona a quienes confían, incluso cuando confiar requiere soportar el dolor más intenso. Cuando todo parece perdido, es entonces cuando la restauración se acerca por la puerta de lo improbable. Imagina lo que Dios puede hacer en tu vida si decides hoy dejar atrás el miedo y permitir que la fe renazca. Pero espera, lo que viene después es aún más profundo. Es hora de avanzar en el camino de la reconstrucción, donde incluso el pasado más doloroso puede convertirse en un puente hacia un futuro de esperanza. El polvo del desierto se asentaba lentamente, marcando el paisaje con calor y silencio, mientras la ciudad de Jericó erigía muros no solo de piedra, sino también de prejuicio y hostilidad contra cualquiera que osara transgredir sus fronteras sociales. En el suburbio más olvidado, donde la dignidad era un bien escaso, Rahab vivía bajo crueles etiquetas, marcada por todos como la rechazada, la mujer a la que nadie quería abrazar, cuya puerta se cerraba de golpe a su paso, cuyo nombre se susurraba entre dientes. Quienes se sentían puros la contemplaban solo para reafirmar su propia ilusión de superioridad. En medio de esta escena de dolor, no solo reinaba el aislamiento, sino un profundo temor a volver a confiar, a creer que alguien pudiera ver valor donde el mundo solo veía condena. Cada noche, al cerrar los ojos, Rahab se preguntaba si su nombre quedaría para siempre ligado al pasado, si el futuro sería simplemente un eco de rechazo y abandono. ¿Qué podría devolverle la fe a alguien tan herida, tan desacreditada por la sociedad? Pero el ciclo de rechazo se rompió abruptamente cuando dos desconocidos llamaron a su puerta, trayendo consigo no solo el peso de lo desconocido, sino también la chispa de una misión divina. Rahab, temiendo incluso por su propia vida, lo arriesgó todo. Escondió a los espías en su casa, no porque esperara recompensa, sino porque una voz interior le insistía en que confiar en las promesas de su Dios podría, por primera vez, reescribir su historia. Allí, entre sombras y voces apagadas, Rahab se atrevió a desafiar la lógica de la autoprotección, eligiendo creer en algo superior a su dolor. El versículo resuena como una trompeta sobre la vergüenza. Por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció con los desobedientes, porque recibió en paz a los espías. Hebreos 11:31. No fue la fuerza de su reputación, ni su autosuficiencia lo que salvó a Rahab, sino la confianza depositada en ella, incluso bajo la tormenta del juicio.
Aquí vemos un misterio que desafía la lógica humana. Mientras todos la consideraban perdida, Dios la vio como un instrumento de salvación no solo para ella, sino para toda su familia y descendientes. ¿Acaso no es impresionante cómo las promesas de Dios traspasan los muros del desprecio, restauran a quienes pensaban que jamás serían aceptados y siembran las raíces de una nueva identidad? Hoy, ¿cuántas veces sientes que volver a confiar es imposible porque cargas con el peso de los rechazos del pasado? ¿Cuántas puertas se te han cerrado en tus relaciones, en la iglesia, en el trabajo? Y este ciclo de rechazo se ha convertido en parte de tu propia historia. Y cuando todos te hacen creer que es demasiado tarde para empezar de nuevo, las palabras de condena resuenan más fuerte que las de gracia. Pero, ¿acaso Dios ve con los mismos ojos que los hombres? ¿Es la vergüenza realmente indestructible o existe un plan de restauración esperando el próximo paso valiente? Te pregunto, ¿quién te hizo creer que tu pasado debe definir tu futuro? ¿Acaso esta convicción no es un lazo invisible, un miedo que te sabotea cada vez que sueñas con un nuevo comienzo? En lo profundo de esta historia yace una invitación. Quizás, como Rahab, tu mayor acto de fe sea simplemente abrir la puerta a la posibilidad de la restauración. No se trata de mérito ni de perfección, sino de la voluntad de confiar incluso ante el miedo, de desafiar la vergüenza con una esperanza casi imposible. El Dios que transformó a la mujer rechazada en madre de reyes sigue contemplando los corazones rotos y diciendo: no eres lo que te hicieron, sino lo que yo hago en ti. ¿Qué te impide entregarte a este amor radical que no exige un historial impecable, sino que acepta la verdad desnuda de un corazón arrepentido? Esta no es una invitación vacía, sino un llamado vivo. ¿Cuántas veces te han hecho creer que la fe es solo para quienes nunca han errado? ¿Y cuántas oportunidades has perdido de experimentar el consuelo que solo nace cuando te atreves a poner tu vulnerabilidad en las manos de Jesús? ¿Por qué aceptar el peso de un nombre manchado si Cristo ya ha escrito una nueva historia sobre tu vida? En lo profundo de tu alma, el temor a volver a confiar puede susurrarte que nada cambia, pero la voz del Señor es más fuerte, diciendo que cada rechazo puede ser un trampolín hacia una identidad renovada. Y si sientes que no mereces un nuevo comienzo, recuerda que Rahab no solo fue aceptada, sino que pasó a formar parte del linaje del Mesías mismo. Esto no es solo restauración, es una revolución de gracia. ¿Qué te impide recibir este destino transformador? ¿Te has detenido a pensar que el rechazo y las etiquetas podrían ser invitaciones divinas a un futuro inimaginable para quienes te rodean? ¿Quién está dispuesto a romper el ciclo de autocastigo y declarar: acepto lo que Dios dice de mí y no lo que el mundo insiste en repetir? La fe que te llama no es egoísta, ni se limita a quienes ya parecen estar preparados. De hecho, es en la fragilidad donde penetra la luz, y es en la debilidad donde la presencia de Dios se revela con mayor claridad. ¿Cuántos luchan en silencio porque dudan de que haya un lugar de honor para ellos en la mesa de la reconciliación? ¿Cuántos, como Rahab, solo necesitan una invitación para atreverse a confiar de nuevo y ver su vida transformada por completo? ¿Te das cuenta de que dejar que el pasado te domine es en realidad rechazar la esencia misma del Evangelio, que es reconciliación, restauración, sanación y una nueva identidad? Por lo tanto, hoy te reto, atrévete a desafiar el ciclo de rechazo. Permítete creer que el Dios que restauró a Rahab puede hacer infinitamente más en tu camino y que la aceptación que tanto anhelas ya fue ganada en la cruz. La paz interior comienza cuando dejas de luchar contra tu propia historia y te permites
ser transformado por la verdad de Dios. Tu miedo puede ser grande, pero la promesa de restauración es aún mayor. Es en esta lucha entre la duda y la esperanza donde ocurren los milagros. Si este mensaje te ha conmovido, decláralo públicamente en los comentarios. Mi identidad está en Cristo. Deja que esta frase resuene como una respuesta de fe, rompiendo las cadenas invisibles del rechazo, la culpa y el miedo. Que este acto sea un hito espiritual. Ya no eres lo que te dijeron, sino lo que Jesús afirma de ti. Si este mensaje te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo con alguien especial. Que tu gesto sea más que un simple clic, que se convierta en un acto profético de evangelización. Cada vez que lo compartas, puede ser la puerta que alguien espera para experimentar la gracia y la restauración. Créeme, tu interacción con este mensaje es una semilla que puede transformar destinos, incluido el tuyo. Has llegado hasta aquí, y si lo has hecho, no ha sido por casualidad. Hay algo dentro de ti, quizás oculto, quizás reprimido, que clama por sanación, por liberación, por paz. Te conmovieron historias que, a pesar de tener miles de años, parecían describir con exactitud tu dolor, tus luchas silenciosas, tu batalla por volver a confiar, a amar, a creer de nuevo. Cada palabra, cada historia, cada versículo resonaba con una verdad que quizás has intentado ignorar durante demasiado tiempo. Jesús no te abandonó. Siempre estuvo ahí, incluso cuando sentías que nadie te veía, incluso cuando parecía que tu fe había muerto, incluso cuando confiar parecía imposible, arriesgado, demasiado doloroso. Ahora respira hondo. Permítete sentir lo que el Espíritu te está haciendo en este momento. Esa inquietud en el pecho, ese nudo en la garganta, esas ganas de llorar. Todo esto es señal de que algo se está derribando en tu interior. Los muros caen. El miedo a volver a confiar da paso a una esperanza nueva, fresca y real. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento se acerca. ¿La sientes? Es el toque de un Dios que no te condena por el dolor, sino que entra en él para sanarte. Un Dios que no exige que estés preparado, solo que estés dispuesto, que solo quiere que digas, Señor, no sé cómo volver a confiar, pero quiero hacerlo. Y precisamente por eso, ahora mismo, quiero invitarte a algo más profundo, más que ver un video, más que escuchar palabras. Quiero invitarte a orar, a abrir tu corazón, a dejar que Jesús entre en tus heridas con manos de amor y restauración. Cierra los ojos ahora, si puedes, respira hondo y ora conmigo. Señor Jesús, he llegado hasta aquí porque mi alma está cansada. Reconozco que tengo miedo de volver a confiar. He sufrido, me han traicionado, me han olvidado, pero aún así, algo dentro de mí clama por sanación. Algo dentro de mí anhela volver a creer. Entrego ante ti toda la amargura a la que me he aferrado, todas las voces que me decían que confiar es una tontería, que amar es demasiado peligroso, que tener fe es en vano. Renuncio a estas mentiras ahora. Elijo escucharte, y escucharte me da vida. Sáname, Jesús. Restáurame, reaviva mi fe, renueva mi confianza, que cada cicatriz en mi alma se convierta en un testimonio de tu poder. Recibo tu presencia ahora, y sé que en ti puedo volver a confiar. Amén. Si oraste conmigo, debes saber que esto no termina aquí. Lo que Dios comenzó en ti hoy, lo completará. Pero hay más. La verdadera transformación continúa. Y el video que aparece ahora en la pantalla es una continuación de esta obra de Dios. En él descubrirás una verdad que podría ser justo lo que te falta para tu liberación completa. No ignores este impulso que sientes de continuar. Dios te llama a un nivel más profundo. Haz clic en el video ahora. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Si este mensaje te llegó al corazón, comenta abajo, lo logré. Que este sea tu acto de fe,
tu declaración pública de que has decidido volver a confiar. No dejes pasar este momento en soledad. Comparte este video con alguien que, como tú, necesite esta renovación. Puede que sea justo lo que están esperando para volver a creer. Y si este contenido te conmovió, suscríbete al canal. No solo para ver los próximos videos, sino como una forma de mostrar gratitud. Tu clic puede ser un instrumento en las manos de Dios para llegar a otras vidas. Al suscribirte, estás diciendo, Señor, sigue hablándome. Y para concluir con un mensaje contundente, acepta esta promesa como un sello en tu vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. No estás solo. Jesús está reconstruyendo tu confianza y lo mejor está por venir.